Bien, una vez expuestos los contenidos por parte de mi compañero Marcos Jordá, continuaré yo con el punto 4, la competencia literaria y una aproximación general a esta. La expresión competencia literaria ha sido utilizada para referirse a diferentes conceptos, especialmente relacionados con el conocimiento de la retórica y la historia literaria. Sin embargo, es importante entender su significado dentro del marco de la competencia comunicativa en general, como un aspecto específico de esta. De esta manera podemos definir la competencia literaria como el conjunto de habilidades y conocimientos que permiten a una persona participar de manera activa y eficaz en procesos de comunicación con una intención literaria. Así entendida, la competencia literaria abarca tanto las habilidades de comprensión como las de expresión, tanto oral como escrita, en relación con textos que tienen una intención literaria. Josep Ballester, en 2015, y Noelia Ibarra nos presentan un esquema sobre esta competencia en el Diccionario Digital de Nuevas Formas de Lectura y Escritura. Bien, como podemos observar, el esquema de Josep Ballester y Noelia Ibarra es un esquema muy simple. En él se puede observar que para obtener una competencia literaria plena nos tenemos que sujetar a través de 4 ejes, que serían el lector modelo, unas habilidades lectoras, un contexto e intertextualidad y una competencia comunicativa. Sin estos 4 ejes no podríamos acceder a una competencia literaria. Continuando con la competencia literaria, nos encontramos al autor Pozuelo y Bancos. En su libro Teoría del lenguaje literario, fechado en 1988, aborda también este concepto. Según él, existen 2 corrientes principales en las teorías sobre la competencia literaria, que pueden considerarse complementarias. Ambas coinciden en que la competencia literaria no es innata, sino que se aprende. Autores como Bierwitsch y Van Dijk han sostenido esta idea, afirmando que se trata de un conocimiento adquirido. A continuación, profundizaremos sobre estos 2 autores. Bien, como hemos dicho, estos 2 autores tienen una definición propia para competencia literaria. Por un lado, tenemos a Bierwitsch, que la entiende como una capacidad humana que posibilita tanto la producción de estructuras poéticas como la comprensión de sus efectos. La competencia no es una capacidad innata, sino un dominio o habilidad condicionado por factores sociológicos, históricos y estéticos. Por otro lado, nos encontramos con Van Dijk, quien la entiende como la descripción o explicación de la capacidad para producir e interpretar textos literarios. La competencia está vinculada a la aceptabilidad. Continuando en esta misma línea, Amando López Valero y Eduardo Encabo Fernández, en su artículo Repensando la competencia literaria hacia una orientación axiológica, fechado en el 2000, destacan la visión de Aguilar e Silva, 1980, quien define la competencia literaria como la habilidad para producir y comprender textos literarios. Este autor señala que esta competencia se basa en una gramática del texto más que en una gramática de frases individuales, lo que nos invita a ver la lectura y la escritura como procesos interrelacionados, clave para adquirir dicha competencia. A lo largo de la historia, la literatura ha sido una manifestación de comunicación, mayoritariamente escrita en tiempos recientes, pero no siempre ha sido así. La literatura existía antes de la invención de la escritura e incluso antes de la imprenta. De hecho, la literatura abarca mucho más que solo textos escritos. Desde tiempos antiguos ha habido una unión entre el texto y la imagen. Por ejemplo, antes de la invención de la imprenta ya existían manuscritos con ilustraciones que desempeñaban un papel fundamental en la transmisión de contenido literario. El álbum ilustrado y el cómic, que se han expandido mucho desde el siglo XX, son ejemplos de formas de comunicación que combinan texto e imagen. Estos géneros no son solo herramientas recreativas, sino que desempeñan un papel importante en la formación de la competencia literaria, especialmente en las primeras etapas de aprendizaje. Leer cómics o libros ilustrados no es una actividad menor, sino que debe ser vista como una manera legítima y efectiva de acercar a los estudiantes al mundo literario. Además de la literatura escrita,
existe una rica tradición de literatura oral, que ha sido fundamental en la cultura popular. Esta literatura oral, a menudo de carácter tradicional, es una forma genuina de comunicación literaria, que ha influido en la literatura escrita. Los cuentos tradicionales son un ejemplo de este tipo de literatura y resultan útiles para los maestros en el aula, ya que permiten acercar a los estudiantes a formas básicas de competencia literaria. Las fronteras entre la literatura oral popular y la literatura canónica han sido siempre amplias y en ocasiones ambiguas, pero ambas han contribuido al desarrollo de la competencia literaria. Bien, a partir del siglo XX, el cine y la comunicación audiovisual han tenido una gran influencia en la configuración de la cultura literaria. Desde los primeros días del cine, muchas historias y personajes literarios han sido llevados a la pantalla, lo que ha ayudado a popularizarlos. Lo mismo ocurre con la televisión y más recientemente con las tecnologías de la información y la comunicación, que han permitido que los textos literarios estén disponibles en múltiples formatos, incluyendo versiones multimedia. Estas nuevas formas de acceso a la literatura han cambiado la forma en que entendemos y desarrollamos la competencia literaria. Ya no se trata solo de leer libros, sino de interactuar con textos en diferentes medios, como películas, series y plataformas digitales. Los personajes, situaciones y espacios creados por estos medios se integran en la competencia literaria y afectan la manera en que leemos y escribimos textos. Cuando analizamos la competencia literaria en la actualidad, debemos tener en cuenta la variedad de medios disponibles para acceder a textos de intención literaria. Esto nos lleva a reconsiderar el concepto tradicional de literatura, superando la idea que se trata solo de una escritura estéticamente agradable o complicada. En su lugar, debemos entender la literatura como un fenómeno más amplio, que incluye múltiples formas de comunicación. Bien, en España, los textos oficiales que guían la enseñanza de la literatura en las etapas obligatorias han establecido 3 objetivos principales para desarrollar la competencia literaria. El primero sería desarrollar lectores competentes que disfruten y comprendan los textos literarios. El segundo sería promover una lectura creativa y reflexiva, de forma que aporte al alumnado. La tercera sería fomentar la competencia lectoliteraria para formar lectores activos y comprometidos. A pesar de estos objetivos claros y concisos, en muchas aulas hay una desconexión entre lo que se plantea en la teoría y lo que realmente se lleva a cabo en la práctica. Un ejemplo de esta desconexión son las actividades como las fichas de lectura, que a menudo convierten la lectura en una tarea mecánica y académica, en lugar de una experiencia enriquecedora y creativa para el alumnado. Para superar esta desconexión es necesario un enfoque práctico que alinee lo que se propone en los documentos oficiales con las actividades que se realizan en el aula. El objetivo principal de la enseñanza de la literatura en la educación primaria debe ser el desarrollo de la competencia literaria del alumnado, es decir, formar lectores que puedan disfrutar y comprender los textos literarios como una forma de comunicación y aprendizaje. En resumen, la competencia literaria no solo aborda la historia de la literatura y sus normas gramaticales, sino que también aborda el desarrollo y la habilidad para comprender textos literarios, ya sean de manera oral o de manera escrita. También estos textos tienen una procedencia de tradición oral o tradición escrita, o también aparecen a través de las nuevas tecnologías que vemos en las TIC. Todo esto hace que tengamos lectores competentes.